En la hacienda San Laureano, cerca de Guanajuato, tres hermanos, que lo habían compartido todo desde niños, terminaron sin dirigirse la palabra, y todo por una decisión que su padre tomó en su lecho de muerte, una elección que desató la codicia más oscura y una traición que nadie en el pueblo pudo perdonar. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Don Esteban Salazar había levantado la hacienda San Laureano con sus propias manos. Llegó a esas tierras siendo apenas un joven con más ambición que recursos, pero con una voluntad de hierro que lo llevó a convertir unos campos áridos en una de las propiedades más prósperas del Bajío. Tenía tierras de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ganado que pastaba en los cerros cercanos, y una casa grande con paredes de adobe tan gruesas que mantenían el fresco incluso en los días más calurosos del verano. La capilla de la hacienda, construida con sus propias manos y las de sus peones, era el orgullo del pueblo. Y cada domingo, las familias de los alrededores acudían a misa allí. Don Esteban se casó con Refugio, una mujer de familia humilde, pero de corazón noble, y juntos tuvieron 3 hijos varones: Francisco, el mayor, nacido en 1918 y criado para heredar la responsabilidad; Miguel, el de en medio, nacido en 1920, astuto como un zorro y siempre observando; y Arturo, el menor, nacido en 1923, el consentido de su madre y el más soñador de los 3. Durante años, los hermanos crecieron entre los campos de maíz y los corrales, aprendiendo juntos el oficio de la tierra, cabalgando por los cerros, compartiendo secretos bajo el mezquite más viejo de la propiedad. Parecía que nada podría separarlos. La revolución pasó cerca de la hacienda como una tormenta lejana. Se escuchaban los disparos en los pueblos cercanos, se veían columnas de humo en el horizonte, pero don Esteban supo mantener su tierra a salvo, pagando cuando debía pagar y callando cuando debía callar. Cuando la paz regresó, la hacienda San Laureano seguía en pie, más fuerte que nunca. Los años 40 trajeron prosperidad y con ella las ambiciones de cada hijo comenzaron a tomar forma. Francisco, ya hombre casado con Josefina y padre de 2 niños, trabajaba la tierra de sol a sol. Tenía las manos callosas de su padre y la misma determinación. Cada surco que abría, cada cosecha que levantaba, la hacía pensando en el futuro, en el día que toda esa tierra sería suya. Miguel, por su parte, se había hecho cargo de los negocios con los comerciantes de Guanajuato y Silao. Era él quien vendía las cosechas, quien negociaba con los compradores de ganado, quien manejaba el dinero. Su esposa, Gloria, venía de una familia de comerciantes y le había enseñado a llevar cuentas precisas en libros de cuero que guardaba bajo llave. Y estaba Arturo, el menor, que nunca se casó y que vivía en la casa grande con sus padres. Arturo amaba la hacienda, pero no de la manera práctica de Francisco ni de la forma calculadora de Miguel. Él amaba cada árbol, cada animal, cada rincón como si fueran parte de su propia alma. Todo cambió una noche de octubre de 1947. Don Esteban, que ya pasaba de los 70 años, sintió un dolor agudo en el pecho mientras cenaba. Refugio mandó llamar al médico del pueblo, pero todos sabían que el viejo estaba llegando a su fin. Durante 3 días, don Esteban yació en su cama de madera tallada, con el rosario entre los dedos y la respiración cada vez más débil. Los 3 hermanos se turnaban para estar con él, y cada uno, en secreto, se preguntaba lo mismo: ¿cómo dividiría el padre la herencia?
La tarde del tercer día, don Esteban reunió a sus 3 hijos en la habitación. Afuera, el sol se ponía tiñendo de naranja los campos que tanto amaba. Con voz débil pero firme dijo: «Mis hijos, he trabajado toda mi vida para dejarles algo, pero he decidido que la hacienda no puede dividirse. Tierra dividida es tierra muerta». Francisco y Miguel se miraron, tensándose. «He decidido», continuó el viejo, «que Arturo se quedará con la hacienda completa. Él la cuidará como yo la he cuidado. A ustedes 2 les dejaré dinero en efectivo, lo que he ahorrado todos estos años. Es suficiente para que empiecen sus propios negocios, para que hagan su propio camino». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Francisco apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miguel bajó la mirada, pero sus ojos brillaban con algo oscuro. Arturo, pálido como la cal, intentó hablar. «Padre, yo no quiero...». Pero don Esteban levantó la mano. «Ya está decidido. Francisco, tú tienes fuerza y carácter para hacer tu propio camino. Miguel, tú tienes inteligencia para los negocios. Pero Arturo tiene el alma de esta tierra. Él nunca la venderá, nunca la dividirá. Esa es mi última voluntad». Don Esteban murió esa misma noche. El entierro fue en la capilla de la hacienda y medio pueblo acudió a despedir al hombre que había dado trabajo a tantas familias. Pero mientras el padre Cipriano rezaba las oraciones, Francisco y Miguel no miraban el ataúd. Miraban a su hermano menor, que lloraba desconsolado junto a su madre, y en esos ojos había algo que antes nunca había estado ahí: resentimiento. La lectura del testamento confirmó las palabras de don Esteban. Arturo heredaba la hacienda San Laureano completa, la casa grande, las tierras de cultivo, el ganado, la capilla, los trojes llenos de maíz, todo. A Francisco y Miguel les dejaba 20,000 pesos a cada uno, una cantidad considerable para la época, pero nada comparado con el valor de las tierras. El notario de Guanajuato leyó el documento con voz monótona, mientras los hermanos permanecían sentados en el estudio de su padre, rodeados de los libros y las herramientas que el viejo había usado toda su vida. «No es justo», dijo Francisco cuando el notario se fue. Su voz temblaba de ira contenida. «Yo trabajé esta tierra desde que tengo memoria. Yo levanté esas cosechas, yo reparé los techos, yo manejé el dinero», interrumpió Miguel con voz fría. «Yo hice los tratos que nos mantuvieron a flote durante los malos años. Yo guardé las ganancias que ahora van a las manos de alguien que nunca tuvo que preocuparse por nada». Arturo los miró con lágrimas en los ojos. «Hermanos, yo no pedí esto. Si quieren, ¿podemos qué?», siseó Francisco. «¿Vas a dividir la tierra después de todo? ¿Vas a desobedecer la última voluntad de nuestro padre? No, Arturo, tú ganaste. Disfruta tu premio». Y diciendo esto, Francisco salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Miguel se quedó un momento más, mirando a su hermano menor con una expresión inescrutable. «Padre siempre te consintió», dijo finalmente. «Siempre fuiste su favorito. Ahora entiendo por qué nos mandaba a trabajar mientras a ti te permitía pasear por los campos como si fueras un poeta. Nos estaba preparando para dejarnos fuera». «Miguel, eso no es...». Pero Miguel ya se había ido, dejando a Arturo solo en el estudio con el peso de una herencia que empezaba a sentirse más como una maldición que como una bendición. Los días siguientes fueron amargos. Francisco recogió sus cosas, las de su esposa Josefina y sus 2 hijos, y se mudó a una casa en el pueblo. Con su parte de la herencia, compró un terreno más pequeño y comenzó a trabajarlo con la misma dedicación de siempre.
Pero ahora había una dureza en su rostro que antes no existía. Miguel, por su parte, usó su dinero para abrir un comercio de granos en Silao, y su talento para los negocios pronto lo hizo prosperar. Pero tampoco él perdonaba. Cuando Arturo intentó visitarlos, ambos hermanos cerraron sus puertas. En las fiestas del pueblo, si Arturo llegaba, ellos se iban. Era como si su hermano menor hubiera muerto para ellos. Refugio, la madre, veía a sus 3 hijos separados y se consumía de tristeza. «Tu padre quiso proteger la tierra», le decía a Arturo mientras se mecía en su silla del portal, mirando los campos que ahora le pertenecían a su hijo menor. «Pero no pensó en lo que les haría a ustedes». Arturo intentaba consolarla, pero él mismo no encontraba consuelo. La hacienda se sentía vacía sin sus hermanos. Los peones trabajaban igual que siempre, las cosechas seguían siendo buenas, pero algo fundamental se había roto. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Un año después de la muerte de don Esteban, sucedió algo que nadie esperaba. Miguel apareció en la hacienda una tarde, pero no venía a reconciliarse. Traía consigo a un abogado de la capital y varios papeles. «Arturo», dijo con una frialdad que helaba, «he encontrado algo interesante. Resulta que padre tenía deudas que nunca registró en sus libros, deudas conmigo, específicamente. Durante años yo puse dinero de mi propio bolsillo para mantener los negocios de la hacienda a flote. Tengo recibos, tengo testigos y ahora vengo a cobrar». Arturo no entendía. «¿Deudas? Miguel, tú manejabas el dinero de la hacienda, pero era dinero de la hacienda, no tuyo». El abogado intervino, un hombre delgado con bigote fino y traje oscuro. «Señor Arturo, su hermano tiene documentos que prueban préstamos personales hechos a su difunto padre. Préstamos que ahora la hacienda debe pagar. La suma asciende a 30,000 pesos con intereses». Era una cantidad imposible. Arturo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «No tengo ese dinero. Tendría que vender tierra para...» «Exactamente», dijo Miguel, y en sus ojos brilló algo triunfante. «¿O me vendes la mitad de la hacienda por 20,000 pesos y quedamos a mano? Tú te quedas con tu parte, yo con la mía, y todos felices». Era una trampa. Arturo lo supo inmediatamente. Los papeles que Miguel mostraba parecían legítimos, con firmas que parecían ser de su padre, con sellos oficiales, pero algo no cuadraba. Su padre era meticuloso con las cuentas y nunca había mencionado deudas con Miguel. «Necesito tiempo», dijo Arturo finalmente. «Tiempo para revisar esto con mi propio abogado». Miguel sonrió sin alegría. «Tienes una semana. Después llevaré el caso ante el juez, y créeme, hermano, el juez fallará a mi favor. Yo tengo papeles. ¿Tú qué tienes?». Esa noche, Arturo no pudo dormir. Revisó todos los libros de cuentas de su padre, cada registro, cada anotación, y ahí, en un cuaderno viejo que su padre guardaba en un cajón secreto del escritorio, encontró la verdad. Su padre sí había registrado las transacciones con Miguel, pero no como deudas. Como pagos anticipados de herencia. A Miguel, 3,000 pesos adelanto de herencia, octubre 1945. A Miguel, 2,000 pesos adelanto de herencia, marzo 1946. Sumaban más de 15,000 pesos. Don Esteban había estado ayudando a Miguel a establecer sus negocios mucho antes de morir, pero los había registrado como adelantos, no como préstamos. Arturo fue al pueblo de inmediato, buscó a Francisco. Le costó trabajo que su hermano mayor lo recibiera, pero cuando Josefina vio su estado de angustia, convenció a su esposo. Arturo le mostró los cuadernos, le contó todo. Francisco leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada página. «Ese maldito», murmuró finalmente. «Miguel siempre fue el más astuto, pero nunca pensé que llegaría a esto.
Está falsificando documentos, Arturo. Está tratando de robarte lo que padre te dejó. No sé qué hacer, confesó Arturo. Si voy con el juez, será mi palabra contra la suya. Él tiene papeles que parecen oficiales. Yo solo tengo estos cuadernos viejos. Francisco se quedó pensando largo rato. Afuera, la noche era cerrada, y se oía el canto de los grillos. Finalmente, miró a su hermano menor. Hay una manera de detenerlo, pero vas a tener que confiar en mí. Y entonces Francisco le contó su plan. Era arriesgado, incluso peligroso, pero podía funcionar. Miguel manejaba las cuentas de varios comerciantes en Silao, y Francisco, que ahora también vendía sus cosechas allí, había escuchado rumores. Rumores de que Miguel no era completamente honesto en sus tratos, de que alteraba las cifras a su favor, de que algunos comerciantes habían perdido dinero sin entender bien cómo. Si podemos probar que ha falsificado documentos antes, dijo Francisco, su caso contra ti se desmorona. Durante los siguientes días, Francisco investigó discretamente. Habló con comerciantes, revisó registros públicos, siguió el rastro del dinero, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Miguel había estado estafando a varias personas, siempre con el mismo método. Documentos falsos, firmas imitadas, testigos comprados. Era un sistema perfecto, porque las cantidades nunca eran lo suficientemente grandes como para que valiera la pena demandar, pero sumadas, habían hecho a Miguel mucho más rico de lo que su parte de herencia y su comercio legítimo podrían explicar. Francisco llevó toda la información ante el juez de Guanajuato, pero no presentó una denuncia formal. En su lugar, fue directamente a Miguel. Se encontraron en el comercio de granos, después de que los empleados se habían ido. «Hermano», dijo Francisco dejando caer un legajo de papeles sobre el escritorio de Miguel, «creo que necesitamos hablar». Miguel revisó los documentos y por primera vez en su vida Francisco vio miedo en los ojos de su hermano. Ahí estaba todo. Las cuentas alteradas, los testimonios de los comerciantes, copias de los documentos falsos. «Esto te llevaría a la cárcel», dijo Francisco con voz grave. «No solo perderías tu negocio, perderías tu libertad y Gloria. Gloria y tus hijos cargarían con la vergüenza». Miguel se desplomó en su silla. Durante un largo momento no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Yo levanté este negocio de la nada. Padre me dio 20,000 pesos, pero yo lo convertí en algo más. Y cada día tenía que ver cómo Arturo, que nunca trabajó tan duro como nosotros, se quedaba con todo. No era justo, Francisco. No era justo». «No», admitió Francisco. «Quizás no era justo. Pero lo que intentaste hacer tampoco lo era. Ahora vas a destruir esos documentos falsos contra Arturo. Vas a firmar una declaración diciendo que no existe ninguna deuda. Y vas a pagar a todos los comerciantes que has estafado». «¿Y si no lo hago?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces llevo esto ante el juez y pierdes todo». Miguel asintió lentamente. Estaba atrapado y lo sabía. Firmó los documentos que Francisco había preparado, admitiendo que no existía ninguna deuda de don Esteban hacia él. El caso contra Arturo murió antes de llegar a juicio, pero el precio fue alto. Miguel tuvo que vender parte de su negocio para pagar las restituciones a los comerciantes estafados. Su reputación quedó manchada. Aunque Francisco tuvo la decencia de no difundir públicamente los detalles para proteger a Gloria y a los niños. Arturo mantuvo la hacienda San Laureano, pero la victoria no le dio alegría. La noche después de que todo se resolvió, fue a visitar a Francisco. «Gracias», le dijo simplemente, «salvaste la hacienda». Francisco se sirvió un trago de mezcal y miró hacia las estrellas desde el portal de su casa.
Lo hice porque era lo correcto, porque a pesar de todo, Miguel es nuestro hermano y no podía dejar que te robara. Pero eso no significa que hayamos solucionado nada, Arturo. Padre te dio la hacienda y quizás tenía sus razones, pero también destruyó a esta familia. ¿Podremos algún día volver a ser hermanos?, preguntó Arturo con voz quebrada. Francisco tardó en responder. No lo sé, el daño es muy profundo. Miguel intentó robarte y yo lo detuve, pero el resentimiento sigue ahí. Tú tienes la tierra que todos amamos, Miguel tiene su negocio dañado y su orgullo herido, y yo tengo mi pequeño terreno y la certeza de que nunca seré lo que padre fue. Eso no se borra fácilmente. Los años pasaron. Refugio murió en 1952, y en su funeral, los 3 hermanos estuvieron presentes, pero no se hablaron. Cada uno rezó por su madre en silencio. Cada uno lloró su partida, pero el abismo entre ellos se había vuelto demasiado ancho para cruzarlo. La hacienda San Laureano siguió siendo próspera bajo el cuidado de Arturo, quien nunca se casó y dedicó su vida entera a esas tierras. Francisco hizo crecer su propio terreno y eventualmente compró más propiedades, construyendo algo respetable, aunque nunca tan grande como la hacienda de su padre. Miguel reconstruyó su negocio lentamente, con más honestidad esta vez, pero la sombra de sus acciones siempre lo acompañó. Décadas más tarde, cuando Arturo era ya un anciano, Francisco apareció en la hacienda. Era la primera vez en más de 30 años que pisaba esa tierra. Arturo lo recibió en el portal, y los 2 hermanos se quedaron mirando los campos dorados por el sol del atardecer. Miguel murió, dijo Francisco sin preámbulos. Ayer, su corazón. Arturo sintió una punzada en el pecho. ¿Fuiste al velorio? Sí, Gloria me pidió que te avisara, que si querías despedirte el entierro es mañana. Esa noche Arturo no pudo dormir. Pensó en Miguel, en el hermano astuto y ambicioso que alguna vez fue su compañero de juegos. Pensó en cómo la codicia lo había consumido, cómo había estado dispuesto a traicionar a su propia sangre por tierra y dinero. Pero también recordó los días buenos, antes de que todo se echara a perder. Recordó cuando los 3 hermanos cabalgaban juntos por estos mismos campos, cuando compartían sueños y secretos, cuando la palabra herencia no significaba nada porque todo lo que importaba era estar juntos. Al día siguiente, Arturo fue al entierro. Miguel fue enterrado en el panteón del pueblo, no en la capilla de la hacienda donde descansaban sus padres. Arturo se paró frente a la tumba y por primera vez en décadas lloró por su hermano. Lloró por lo que habían perdido, por los años que nunca recuperarían, por la familia que una herencia había destruido. Francisco se acercó y puso una mano en su hombro. No dijeron nada, no hacía falta. Meses después, Arturo llamó a Francisco a la hacienda. He estado pensando, dijo, y he tomado una decisión. No tengo hijos. Cuando yo muera, la hacienda San Laureano se dividirá entre tus hijos y los de Miguel, a partes iguales. Padre no quería que la tierra se dividiera, pero yo no voy a cometer su error. No voy a dejar que otra generación se destruya por codicia. Francisco miró a su hermano menor con una mezcla de sorpresa y respeto. Padre pensaba que tú cuidarías la tierra mejor que nosotros, y lo hiciste. Pero también entiendes algo que él nunca entendió, que la tierra no vale nada si para conservarla tienes que perder a tu familia. Arturo murió en 1989, a los 66 años. La hacienda San Laureano fue dividida entre los hijos de Francisco y los de Miguel, tal como él había prometido. Algunos vendieron sus partes, otros las conservaron. La casa grande se convirtió en un hotel rural, los campos se arrendaron a diferentes agricultores, la capilla sigue en pie y todavía da misas los domingos. Ya no es lo que fue, pero quizás eso está bien. En el pueblo todavía se cuenta la historia de los 3 hermanos Salazar.
Se cuenta como advertencia, como lección sobre lo que la codicia puede hacer incluso a los lazos más fuertes, porque don Esteban Salazar construyó un imperio con sus manos, pero con una sola decisión destruyó a su familia. Y sus hijos aprendieron demasiado tarde que hay cosas más valiosas que la tierra, que el orgullo y la ambición pueden convertir hermanos en enemigos, que una herencia puede ser tanto una bendición como una maldición. Y así fue como la hacienda San Laureano, que había sido construida con amor y trabajo, casi se perdió por la codicia, porque en la vida cada elección tiene su precio, y a veces ese precio lo pagan no solo quienes toman la decisión, sino todos aquellos que aman.